buenos días, querida iglesia. Sean todos bienvenidos aquellos que estén mirando esta plataforma en esta hora y podamos gozarnos en el Señor por este nuevo día que nos ha permitido vivir, así también para exaltar su nombre a través de las hermosas alabanzas que hoy elevaremos para ser cada día más bendecidos, así también por su hermosa palabra que bien nos hace y que tanto nos edifica. Siéntanse todos bienvenidos y dispuestos a alabar ese nombre que es por sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. También en esta hora, hermanos, vamos a orar por aquellas peticiones que puedan estar en nuestro corazón. Padre amado, te damos muchas gracias por este nuevo día que tú nos permites. Muchas gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos depender de ti y dejar en tus manos estas peticiones, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, Señor. Donde hay problemas, donde hay aflicción, donde hay dolor, donde hay carencia, Señor, sé tú supliendo, sé tú ayudando, sé tú libertando, Señor. Renuévanos, Señor, en esta hora. Ayúdanos, Señor. Dependemos de ti. Y en tus manos dejamos todo lo que nos acongoje, toda preocupación. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso y no hay nada ni nadie que se iguale a tu gran poder. En el nombre de Jesús. Amén. En esta misma forma, con un corazón agradecido, sigamos exaltando el nombre de nuestro Dios vivo, que está siempre atento a nuestras necesidades. Que el Señor les bendiga y sigamos siendo fortalecidos en su gran poder. Abre mis ojos, yo quiero verte. Mi corazón para conocerte y mis oídos para escucharte.
aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Damos gracias al Señor porque una vez más podemos saludarnos, aún a la distancia, pero saber que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, nos ha bendecido, nos ha fortalecido, nos ha dado salud, nos ha dado el sustento. Podemos entonces estar agradecidos delante del Señor, saber que como iglesia somos su pueblo, somos la iglesia del Señor en este tiempo y que su presencia a través del Espíritu Santo estará siempre con cada uno de nosotros. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque sé que el Señor les ha bendecido, les ha guardado y les ha suplido todas sus necesidades. Queremos en esta mañana compartir una vez más la palabra del Señor, saber que su palabra es la que nos alienta, la que nos da la fuerza, la que nos da la fortaleza en los momentos difíciles, en los momentos de preocupación, de enfermedades que puedan haber. Sabemos que podemos acudir entonces a la palabra de Dios, donde encontraremos siempre una palabra de aliento y de fortaleza para cada uno de nosotros. Queremos ir entonces al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 1 al 10. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 1 al 10. Y le damos lectura en el nombre del Señor. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló esta palabra a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró.
y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Damos gracias al Señor por esta palabra que podemos compartir en esta mañana, sabiendo que la palabra es de bendición para nuestras vidas. Y esta palabra nos habla de el ángel de Jehová que habla al pueblo de Israel y le advierte de ciertas situaciones que ellos debían tomar para poder prevalecer en comunión con el Señor. Dice, uno de los grandes privilegios de Israel fue recibir del cielo frecuentes mensajes, ya reproche o de corrección o de instrucción, según los casos, además de la palabra escrita que tenían delante. Con frecuencia oían a sus espaldas palabras que decían, este es el camino, o sea, el camino donde ellos debían caminar y el camino donde nosotros debemos caminar por la palabra de Dios que nos va a dirigir y nos va a estar siempre señalando el camino para no desviarnos. De este modo comienza aquí el modo como obraba Dios con ellos. En estos versículos tenemos un sermón de avivamiento que les fue predicado cuando su estado espiritual se iba enfriando. Qué bueno es tener entonces la palabra del Señor en nuestro medio, sobre todo en los momentos en que nosotros empezamos a debilitarnos o empezamos a enfriarnos en una vida espiritual. El predicador fue el ángel de Jehová. Por la nomenclatura y el contexto no cabe duda de que se trata del ángel del pacto. Esto es el propio Señor preencarnado, como se había aparecido antes a Josué y después a Gedeón, a los padres de Sansón. Este mensajero se había aparecido entonces en 3 oportunidades o más y hoy día está hablando al pueblo de Israel. Las personas a las que le fue predicado el sermón, todos los hijos de Israel, una gran congregación para escuchar la palabra de el ángel, del predicador, el lugar es llamado Boquín, pues se ganó el nombre en esta ocasión. Todo Israel merecía el reproche y la advertencia que aquí se le dieron. El mensaje fue corto, pero muy directo. Dios le dice aquí claramente, primero, lo que había hecho por ellos. Los había sacado de Egipto, país de esclavitud y de fatigas, a Canaán, una tierra de reposo, libertad y abundancia. El Señor les hace presente que Él los había sacado de una esclavitud de Egipto, cuando ellos estaban agobiados, cuando estaban sobrepasados por todo el maltrato, y les recuerda en este momento quién les había sacado, lo que podemos tomar nosotros también para nuestra vida, que el Señor un día nos sacó de la esclavitud, de todas las cosas paganas que habían en nuestro corazón y en nuestra mente, todo lo que almacenábamos y todo lo que hacíamos
no era agradable delante de Dios. Sin embargo, el Señor viene un día y nos saca y nos hace parte de un pueblo, que ese pueblo es la iglesia del Señor. De la misma manera que el ángel le recuerda que le había sacado de Egipto, país de esclavitud y de fatigas, a una tierra o a un Canaán, tierra de reposo, libertad y abundancia. Hoy nosotros podemos agradecer al Señor que por la misericordia de Dios, Él un día nos sacó de toda la inmundicia y hoy podemos vivir una vida agradable delante de Dios. Segundo, lo que les había prometido: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Había un pacto entonces del Señor con Israel, como hay un pacto hoy día con la iglesia del Señor. El Señor dice que la iglesia prevalecerá por los tiempos, nadie podrá apagar la iglesia. Por lo tanto, debemos tener la seguridad de ese pacto que Dios hizo con los hijos de Israel, que no invalidará más el pacto con ellos. Cuando el Señor ha dicho que la iglesia prevalecerá por el tiempo y nadie ni nada podrá prevalecer sobre ella, entonces tenemos esta seguridad a través de la palabra del Señor. Tercero, lo que esperaba razonablemente de ellos, lo que espera el Señor razonablemente de nosotros, que seamos personas que podamos comprender y entender que hemos sido salvados y por lo tanto somos deudores. Cada día somos deudores de un nuevo día que el Señor nos da, y ese día debe estar consagrado nuestra vida para Dios. Dios esperaba razonablemente de ellos que al haber entrado en pacto con Jehová su Dios, no habían de pactar con los moradores de la tierra. El Señor nos dice que hoy somos un pueblo que le pertenecemos a Él, y por lo tanto no debemos pactar con las cosas del mundo, con aquellas cosas que son abominables delante de Dios, que eran enemigos de Dios, aquel pueblo donde el pueblo de Israel estaba, y lo que hoy el mundo ofrece es enemistad de Dios, que nosotros no debemos tomar aquellas cosas, y que al haber levantado altar y santuario a Dios debía derribar los idolátricos altares de los cananeos. Dios les había dicho que debían terminar con todos aquellos altares que eran de los cananeos. Lo que hoy nos dice a nosotros que no debe haber nada en nuestro corazón que no sea el glorificar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Que no hayan altares idolátricos en nuestra vida que impidan una comunión abierta con el Señor. Ellos debían entonces derribar todos los altares idolátricos de los cananeos para que no sintieran la tentación de adorar y servir a los dioses de los cananeos, dioses con minúsculas, porque son dioses que no tienen poder ni autoridad. Cuando nosotros creemos en otras cosas más que lo que podemos creer y responder al llamado de Dios, entonces estamos creyendo en dioses que no tienen poder. Cuarto, que precisamente en esto es lo que más había insistido Dios, en derribar todos aquellos altares idolátricos de los cananeos, y ellos le habían desobedecido. Israel le había desobedecido al Señor cuando Él le da una orden que derribe todo aquello que podría entramparnos a ellos mismos, y que hoy nosotros
o a lo mejor alguno tiene algo en el corazón que no le pertenece a Dios y está allí atendiendo a esa voz. Vosotros no habéis atendido a mi voz, le dice el Señor. Vosotros habéis seguido con tu dureza de corazón y no hay atendido a la voz de Dios. Que ninguno de nosotros seamos testarudos, que seamos porfiados, que no entendamos, que no comprendamos que las cosas que el mundo ofrece van en algún momento a llevarnos a quebrar esta relación con el Señor. Lo que ellos sabían de lo que ellos habían de esperar a causa de esta locura. Se engañan los que esperan sacar provecho de la amistad de los enemigos de Dios. Nosotros nos podemos engañar si creemos que podemos sacar provecho de los enemigos de Dios. Es muy notable el éxito que tuvo este sermón. El pueblo alzó su voz y lloró, pero esto no bastaba. Lloraron, pero no se enmendaron. Ellos dicen que tuvo un éxito el mensaje del ángel. El pueblo alzó su voz y lloró, derramó lágrimas allí, pero dice que no bastaba. Lloraron, pero no se enmendaron de aquellas malas decisiones que había en el corazón. ¿Qué importancia tiene entonces que podamos o pueda alguien que no conoce al Señor ser impactado por la palabra del Señor, derramar lágrimas, pero no enmenda lo que sabe que está yendo en contra de los principios establecidos que Dios tiene para su pueblo? Pues no se nos dice que destruyesen los vestigios de la idolatría que había en medio de ellos. Ellos no destruyeron los vestigios de la idolatría que había en medio de ellos. Debían haber roto las relaciones con sus enemigos, cosa que no hicieron. Que cuesta tanto romper las relaciones a veces con los que tienen pensamientos que no están de acuerdo con lo que nosotros debemos ser. Cuesta romper esas relaciones, cuesta dejar de lado aquellas cosas que no sabemos, que no han sido de bendición y no serán de bendición para nosotros. Pero ahí estamos siempre buscando y atados a esas cosas. Más fácil es al creyente formar amistades con los no creyentes que romperlas después de formadas. Más fácil es al creyente formar amistades con los no creyentes que romperlas después de formadas. ¿Cuánto cuesta entonces romper esas amistades? Y a veces escuchamos conversaciones, prestamos nuestro oído a cosas que en la presencia de Dios deben ser repugnantes en nuestra vida. Sin embargo, como dice la palabra, cuesta romper esas amistades después de estar formadas con las personas que no van a ser de edificación para nuestra vida. Hay muchos que parecen derretirse por la acción de la palabra de Dios. Hay muchos que al escuchar la palabra de Dios se quebrantan, tratan de realmente mostrar allí una vida de consagración, pero dice que endurecen de nuevo antes de ser echados en el nuevo molde.
pero se endurecen de nuevo antes de ser echados en el nuevo molde. Hay un molde entonces para todo aquel que crea y quiera creer en el Señor. Este molde está sujeto a todos los parámetros establecidos en la palabra de Dios, y es Dios mismo que nos moldea y nos moldeará hasta el último momento a cada uno de nosotros. No obstante, este llanto general primero dio al lugar un nuevo nombre, al lugar donde ellos estaban. Lo llamaron Boquín, que significa los que lloran. Dio entonces un nuevo nombre a aquel lugar. Lo llamaron Boquín, que significa los que lloran, porque el pueblo derramó lágrimas allí, pero no enmendó su camino. Entonces, lo importante es que si hemos de derramar lágrimas, sean esas lágrimas de confusión en lo más profundo de nuestro corazón, y que debemos enmendar el camino para poder ser agradable delante de Dios. Lo llamaron Boquín porque significa los que lloran. Les impulsó a ofrecer allí sacrificios a Jehová bajo la llamada encina del llanto al norte de Betel. Dice que les impulsó allí en ese momento ofrecer allí sacrificios a Jehová bajo la llamada encina del llanto al norte de Betel. Génesis 35:8. Pero ese sacrificio no fue suficiente, porque había que enmendar lo más profundo del corazón. El hombre no saca nada con ofrecer, con hacer promesa, sino deja que el corazón sea transformado para que el Señor haga una obra perfecta en cada una de las personas. El ángel había predicho que los cananeos y sus ídolos les iban a hacer de lazo y de trampa a los israelitas. El ángel le había predicho que si ellos no obedecían, estos ídolos les iban a hacer de lazo y de trampa a los israelitas por la dureza del corazón. Del feliz asentamiento del pueblo en el país de Canaán, allí estaban entonces el pueblo de Israel, pero el ángel les había predicho que si ellos no obedecían, estos ídolos les habían de ser de lazo y de trampa a los israelitas. Después de bendecir al pueblo, Josué les había despedido para que fuesen a tomar pacífica posesión de la tierra allí en aquel lugar. Dice que después de bendecir al pueblo, Josué les había despedido para que fuesen a tomar pacífica posesión de la tierra. De su perseverancia en la fe y en el temor del santo nombre de Dios mientras vivió Josué. Mientras vivió Josué, el pueblo se mantuvo allí en una forma ordenada, en una forma sirviendo y apartado de las cosas de aquel lugar que ofrecía en aquel momento, y que los israelitas más tarde cayeron en aquellas cosas. De la muerte y sepultura de Josué, lo cual fue un golpe fatal para los intereses de la verdadera religión en Israel. La muerte de Josué dice que fue un golpe fatal para los intereses de la verdadera religión en Israel. Allí entonces estaba faltando este líder que había mantenido al pueblo cerca de Dios y sirviendo a Dios. El surgimiento de una nueva generación.
la cual estaba tan enteramente entregada a las cosas del mundo. Dice que después del surgimiento de una nueva generación, qué importante es entonces para nosotros poder entregar a aquellas nuevas generaciones que se vayan adoptando, que vayan siendo transformados, para que cuando ya no estemos nosotros, ellos puedan perseverar y seguir adelante y no pase lo que pasó allí con esta nueva generación, la cual dice que estaba tan enteramente entregada a las cosas del mundo que les importaba muy poco del verdadero Dios y del servicio que debían prestarle. Mire la importancia que hay entonces de no ser una persona insistente, una persona perseverante, una persona que se guarde, una persona que dé un buen testimonio, una persona que esté motivando a todas esas nuevas generaciones para que puedan ser transformados y pueda seguir avanzando el trabajo del Evangelio en este mundo. Dios se habían alejado del verdadero Dios y del servicio que debían prestarle, por lo que fácilmente se desviaron hacia los falsos dioses y a sus abominables supersticiones. Entonces esta nueva generación no sirvió al Señor, sino que se desviaron hacia los falsos dioses y sus abominables supersticiones. Dios levanta jueces que aun en los días de mayor degeneración y de mayor agobio para la iglesia, habrá quienes sean capacitados por Dios para reavivar a los muertecinos y enderezar los torcidos. Debemos tener entonces la seguridad que aún en los momentos más difíciles que pueda estar pasando la iglesia, siempre el Señor levantará a quienes sean capacitados por Dios para reavivar y nuevamente que el pueblo pueda ser bendecido y enderezar lo que esté torcido. Por eso debemos orar cada día para que la iglesia nunca se desvíe, nunca se aparte, sino que puedan haber nuevos hombres, nuevas mujeres que puedan irse renovando cada día, los ministerios que puedan haber en los jóvenes, en los niños, si el Señor no viene antes por la iglesia. Dice que esta generación, después de Josué, no conocía a Dios ni de las maravillas y milagros que Dios había hecho en Israel. Mire que fue tan lamentable entonces. Cuánto de nuestros hijos, de nuestros nietos conocen lo que es el Señor, lo que Él ha hecho por la iglesia. Cuántos conocen que un día el Señor tuvo que entregar su vida en la cruz del Calvario para que nosotros hoy nos podamos llamar hijos de Dios. Es muy importante entonces que cada uno de aquellos que tiene hijos pequeños vayan siendo adoctrinados, vayan siendo formados. Dice que a los israelitas se les había dicho que tenían que poner en la frente cintillos en su frente y en los postes y los dinteles de las casas para que los hijos conozcan a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado a nuestros hijos de que hay un Dios real, de que hay un Dios verdadero?
¿Cuántos de nosotros con las amistades hemos podido hablar de este Dios que es grande y que tiene poder para salvar las vidas? Que en esta mañana usted y yo podamos ser aquella fuente o aquella cadena que pueda estar llevando la palabra, el mensaje, o pueda estar hablando en nuestros propios hogares a los niños, a los parientes que nos visitan, que todos sepan quién somos. Somos la iglesia, somos el pueblo de Dios y debemos tomar este llamado. Que no haya una generación en medio de nosotros que no conozca a Dios. Que lamentable sería para nosotros que nuestros parientes más cercanos, porque hay parientes que son lejanos, pero los que están más cerca puedan conocer que hay un Dios real y que hay un Dios verdadero, y ese Dios es el que un día tuvo misericordia de nosotros y nos redimió. Que en esta mañana sea bendecido grandemente usted, hermana y hermano, los jóvenes, los niños, mis hermanos adultos mayores. Que esta palabra nos recuerde y nos ayude a buscar, a romper quizá muchas cosas que se hacen hábito en nosotros y que a veces no podemos romperlas. Que esta palabra nos ayude a romper aquellas cosas a tiempo, que no sea demasiado tarde para nosotros y que nos lleve a orar y a interceder para que la palabra corra y sea glorificada en este tiempo y muchas más vidas sean salvas para gloria de Dios. Vamos a orar en esta mañana por la iglesia y por nuestras autoridades. Que el Señor pueda bendecir a la iglesia, pueda mantenerse firme, que no caudiquemos en dos pensamientos, para que seamos fieles a Dios y pueda también el Señor responder a nuestro clamor. Oremos al Señor en esta mañana. Démosle gracias por esa bendición tan grande de ser llamados sus hijos. Amado Dios y Padre Todopoderoso, le damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Le damos gracias, Padre, por esta su palabra. Rogamos, Señor, que a través de esta palabra cada uno de nosotros seamos exhortados, seamos, Señor, nuevamente encaminados por todas aquellas cosas que a lo mejor no hemos estado haciendo o hemos estado dándole lugar a otras cosas, Dios, que no sea primordialmente el servirle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, Dios, para que haya en cada uno de nosotros este sentido siempre de poder ser, Señor, llamados verdaderamente hijos suyos, que no solamente seamos de nombre, sino que realmente seamos en realidad en los hechos, Señor mío, que ninguno de nosotros tenga una relación con las cosas que el mundo ofrece y que son ajenas a la presencia del Señor, que a tiempo podamos romper aquellas cosas que nos están atando y nos van a seguir atando. Señor, rogamos también por aquellas vidas que no le conocen esta mañana, que esta palabra pueda calar fuertemente en sus corazones y que ellos sepan que hay un Dios real que puede perdonar nuestros pecados cuando realmente nos volvemos de corazón y con todo nuestro sentido, con todo nuestro ser, y glorificamos y alabamos a este Dios. Entonces Dios también no se negará a traer salvación a todo aquel que crea realmente. Bendecimos en esta hora a los matrimonios de la iglesia, a la familia, que sean renovadas, bendecidas, que sean llenas de tu presencia, que haya una sed, un hambre de escudriñar las Escrituras, de orar, una vida consagrada, una vida transparente, Señor mío. Bendecimos también a todos mis hermanos adultos mayores. Hay muchos de ellos delicados que no se pueden levantar. Señor mío, rogamos que usted les pueda bendecir con salud, que les dé paz, tranquilidad, que pueda haber gozo, alegría en sus corazones, que puedan ser suplidas sus necesidades, que sus familiares también puedan tenderle la mano y tener paciencia con cada uno de ellos.
Señor, que ellos no se sientan una carga en los hogares, sino que sean parte de la familia, Padre amado. Oramos también por los niños en esta mañana, Señor, que sean protegidos bajo su mano de enfermedades, de accidentes, de violencia, de personas ajenas, Señor, que pueden dañar la vida de estos pequeños. Cúbralos con su gracia. Bendiga, Dios, los ministerios que hay en ellos. Si usted no viene antes por la iglesia, ellos serán los que van a ser el día de mañana, aquellos que van a guiar a su pueblo. Oramos también por los jóvenes, Señor, que sean guardados, apartados, sean íntegros, consagrados, que cada día estén orando, estén leyendo su palabra, alimentándose, Señor, sean alejados de las tentaciones del mundo. Bendecimos los ministerios que hay en ellos para que se unan al trabajo de la iglesia. Oramos también por los pastores en esta mañana, por cada uno de nuestros amados hermanos, que sean bendecidos, que sean renovados, que haya paz en sus corazones, tengan salud. Amen la iglesia, amen la sana doctrina, velen por ella, Señor mío, sean protegidos de toda tentación, Señor amado. Oramos también por las autoridades de nuestro país, por su excelencia, el Señor Presidente de la República, Señor, por los legisladores, por los intendentes, por los gobernadores, por los alcaldes, por los ministros, por el ministro de Salud, que tiene este gran desafío de guiar esta nación, Señor, en la mejor forma para que esta pandemia pueda ir en declinación y que nuestras autoridades puedan creer que hay un Dios real, que hay un Dios verdadero y que este Dios tiene el poder y la autoridad para resolver tantas situaciones que humanamente a veces no se pueden resolver. Oramos por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden, Señor, que están cada día allí, Señor, en la calle, ayudando, Señor, para que nosotros muchas veces cuando tenemos que quedarnos en nuestros hogares, no nos expongamos, no hagamos que este virus se haga más fuerte, Señor. Oramos por las personas de la salud, Señor, que sean bendecidas, que tengan salud para que haya oportuna ayuda a todos aquellos que están allí necesitando esta ayuda de estos profesionales. Señor, bendecimos a esas personas que están afectadas por este virus, que con su gracia y con su misericordia puedan salir victoriosos allí. Oramos por la gente que trabaja en las industrias, en la locomoción colectiva, en el comercio, hermanos nuestros que hay en todas estas áreas en nuestro país, Señor mío, que sean bendecidos, guardados, protegidos, Señor mío. Oramos también por los recursos de esta nación, que sean bendecidos, Señor, para que este país, Señor, tenga los medios, los recursos, Padre amado, para que sea un país que vaya experimentando, Señor, un crecimiento en lo económico, Señor. Oramos también por el mundo entero, Señor, que sus ojos de misericordia se vuelvan, Señor, en tantas naciones donde este virus ha cobrado miles y miles de personas, Señor. Oramos por aquellas naciones que tienen menos recursos, Señor, y que no tienen los medios ni siquiera para hacer frente y poder retener un poco el avance de este virus. Que usted, Señor, tenga misericordia de esas naciones, que hay pobreza, hay hambre, hay miseria, Señor mío. Pedimos perdón por esas naciones donde hay tanta idolatría, a lo mejor tanta maldad. Señor, pedimos perdón. Pedimos, Señor, que la lluvia descienda sobre esa tierra para que haya producción, esa tierra produzca alimento y esas personas no tengan que morirse de hambre. Señor, rogamos en esta hora ante su presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorifíquese en la iglesia, renuévenos, bendíganos, Señor, denos cada día esta pasión por servirle, por honrarle, por dar un buen testimonio en esta sociedad. Señor mío, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridas hermanas y amados hermanos en Cristo Jesús. Gracias por este nuevo día que el Señor nos ha permitido poder tener su palabra en nuestro medio. Amén y amén.